Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de uno de los conflictos más importantes de la historia, las guerras napoleónicas, también llamadas las guerras de la coalición, pero bueno, a día de hoy casi nadie las llama así. Estas guerras fueron básicamente una continuación de las que Francia mantuvo durante la Revolución, y en ellas los ejércitos de la Francia napoleónica se enfrentaron a las monarquías absolutistas europeas, que veían atemorizadas cómo la ola de revolución se extendía de forma desmedida por Europa, amenazando los privilegios de las monarquías ancladas en el antiguo régimen. Vamos, que se les iba a acabar el chollo. Y es que ya sabéis, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, o bueno, como se diga en vuestro país. Todas estas guerras estarían marcadas por el sublime genio militar de Napoleón Bonaparte, considerado como uno de los más grandes estrategas de todos los tiempos. Las primeras campañas militares de Napoleón se dieron en Italia, y en ellas demostró una gran clarividencia en cuanto al aprendizaje táctico y estratégico adquirido en campo abierto. De esta forma, reformó y refinó la composición de muchas de las unidades y cuerpos del ejército, en base a principios como la movilidad, la iniciativa, la economía o la capacidad de sostener puntos estratégicos. Simplificando, Napoleón había entendido a la perfección cómo funcionaba la guerra de la época y, para librarla, había convertido a las tropas francesas en una maquinaria perfectamente engrasada. Además de aquellas, Francia era una auténtica potencia demográfica, por lo que los de las baguettes eran muy superiores en número a cualquiera de sus países vecinos. El primer objetivo de esta maquinaria militar, que se conocerá como la Gran Armée, era enfrentarse contra la Primera Coalición, una alianza en la cual prácticamente toda Europa se había compinchado para hacer frente a Francia. Más concretamente, los miembros importantes de la coalición eran Austria, Prusia, Gran Bretaña, España, Países Bajos, el Reino de Piamonte y el Reino de Cerdeña. Así, el Directorio, que era el gobierno francés de la época, le dio a Napoleón poder sobre las operaciones militares contra las tropas austriacas situadas en la zona norte de Italia. La guerra empezó y en menos de un año Napoleón había conseguido imponerse y derrotar a los austriacos en el Piamonte. Además, previamente, en 1795, Napoleón llevó a cabo la anexión de los Países Bajos y consiguió que Prusia firmara un acuerdo de paz. Por su parte, España firmó también este año la Paz de Basilea, y como resultado de todo esto, el Reino Unido quedó como la única potencia beligerante contra Francia. Con la primera coalición derrotada, Napoleón comandó en 1798 una expedición que tenía como objetivo cortar las rutas marítimas entre Inglaterra y la India. Para ello, las tropas francesas habrían de tomar Egipto. Sin embargo, la invasión fue un fracaso absoluto, y tras la batalla del Nilo, en la que las tropas napoleónicas se enfermaron y sufrieron un absoluto infierno, volvieron a Francia. Por entonces, Napoleón aún no había asumido el poder absoluto como emperador, y los esfuerzos de este estaban encaminados a ganar prestigio militar. En el tiempo que duró la estancia del ejército francés en Egipto, en el que por cierto no hay pruebas de que se cargaran la nariz de la Esfinge, se formó una segunda coalición el 24 de diciembre de 1798. En esta participaron Austria, Nápoles, Portugal, el Imperio Otomano, Rusia y, como no, Gran Bretaña. Así, en el norte de Italia, el general ruso Alexander Suvorov encadenó una serie de victorias que expulsaron a los franceses liderados por Moreau del Valle del Po. No obstante, el ejército ruso del general Alexander Rimsky-Korsakov fue vencido por el mariscal Massena en Zúrich, y así echaron a patadas a los rusos de Suiza, los cuales, además, abandonaron la coalición quejándose de la falta de cooperación por parte de británicos y austriacos. Tras la vuelta de Napoleón de Egipto, este subió un gran escalón en su escalera de ambición y se hizo con el poder en Francia mediante el golpe de Brumario en octubre de 1799. El tío instauró el consulado, un gobierno ejecutivo que estaba constituido básicamente por él mismo y otros dos señores, lo que se llamaba un triunvirato, vamos. La única pega es que este triunvirato tenía que escoger al primer cónsul como máxima autoridad, que sería el propio Napoleón. Vamos, que él mismo se lo guisó y se lo comió. Así que tras esta toma de poder como primer cónsul de Francia, Napoleón ofreció la paz a los aliados, pero la coalición rechazó su propuesta. Tras esta negativa, se planeó dar un duro golpe a Austria en la primavera del 1800, en la cual los franceses cruzaron los Alpes con un ejército de más de 40.000 hombres y terminaron por derrotar a los austriacos en la batalla de Marengo. Por otro lado, las tropas francesas del mariscal Moreau habían tomado la ciudad de Múnich tras cruzar el Rin y derrotar a las fuerzas del archiduque Juan de Habsburgo en la batalla de Hohenlinden. Las victorias de Napoleón obligaron a firmar a Austria el Tratado de Lunéville,
por el que Austria y los alemanes cedían la orilla izquierda del Rin a Francia y reconocían a las repúblicas bátava, helvética, cisalpina y ligur. El tratado marcó también la disolución de la Segunda Coalición, y bueno, el único aliado que continuó la lucha contra Francia fue, cómo no, Gran Bretaña. Lo cierto es que las tropas británicas se habían enfrentado sin éxito contra las francesas en territorio holandés en 1799, pero habían conquistado algunas posesiones francesas en Asia y otros lugares de ultramar. Gran Bretaña acabó por firmar el 27 de marzo de 1802 la paz de Amiens con Francia. Sin embargo, esta paz fue un timo de manual, ya que en el año 1803 las dos potencias se volvieron a dar de leches por una cláusula del acuerdo que establecía la restitución de la isla de Malta a la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén. Gran Bretaña no quiso entregar la isla, manías que tienen los británicos, y estalló una nueva guerra contra Francia. En este momento ocurrió algo de especial simbolismo. Napoleón, al verse obligado a centrar sus recursos en Europa, abandonó la idea de establecer un imperio colonial en América y vendió Luisiana, que por cierto aún era española, a los Estados Unidos. En 1805, Suecia, Austria y Rusia se unieron al conflicto apoyando a los británicos en una nueva y reformada tercera coalición. Por su lado, Francia contó por primera vez con un potente aliado tras el Tratado de San Ildefonso, España. Napoleón se apresuró a tomar medidas contra la nueva coalición. El muy zorro se dedicó a presionar a Gran Bretaña desde 1798 al mantener a un ejército concentrado en Boulogne, a orillas del Canal de la Mancha, que hacía pensar a los británicos que se preparaba una invasión bestial de Inglaterra. Bonaparte aumentó considerablemente el número de fuerzas destacadas en Boulogne, cuando comenzaron las disensiones que hicieron estallar la guerra en 1803. Tras la formación de la tercera coalición, las tropas napoleónicas dejaron Boulogne para enfrentarse a los austriacos, que habían invadido Baviera con un ejército comandado por Fernando III, el gran duque de la Toscana y el general Karl Mack von Leibnitz. Varios estados alemanes, entre los que se contaban Baviera, Württemberg y Baden, se aliaron también con Francia. Así Napoleón fue capaz de derrotar a las fuerzas austriacas en la famosísima batalla de Ulm, en octubre de 1805, en la que capturó a 23.000 prisioneros y seguidamente marchó con sus tropas a lo largo del Danubio y para conquistar Viena. A pesar de todo, Austria contó con la ayuda de los ejércitos rusos liderados por el general Mikhail Kutuzov, pero Bonaparte venció a las fuerzas austrorussas en la batalla de Austerlitz el día 2 de diciembre de 1805. A esta batalla se la conoce históricamente como la Batalla de los Tres Emperadores. Así Austria se rindió nuevamente y firmó el Tratado de Presburgo el 26 de diciembre de 1805, un tratado bastante bestial, en el cual una de las cláusulas estipulaba que Austria debía entregar a Francia la zona norte de Italia y a Baviera parte del propio territorio austriaco. Asimismo, Austria se vio forzada a reconocer como reinos a los ducados de Württemberg y Baden. Gracias a los frutos que habían dado las victorias del general Massena en Italia, Napoleón aprovechó la situación para nombrar rey de Nápoles a su hermano José Bonaparte. Efectivamente, el mismo que luego sería rey de España. Además, otro de sus hermanos, Luis I Bonaparte, fue coronado como rey de Holanda. Como colofón a esta serie de victorias, el 12 de julio, Napoleón estableció la Confederación del Rin, constituida finalmente por todos los estados alemanes a excepción de Austria, Prusia, Brunswick y Hesse. Con la formación de esta entidad se puso fin al Sacro Imperio Romano Germánico y casi toda Alemania quedó bajo control francés. Sin embargo, pese al control absoluto que Napoleón tenía sobre el continente, no se podía decir lo mismo sobre los océanos. Los éxitos cosechados por la alianza franco-española quedaron contrapesados por la derrota absoluta sufrida a manos de la flota del almirante Nelson en el Cabo de Trafalgar, el 21 de octubre de 1805. Así, como ocurrió tiempo atrás con la Armada Invencible, el proyecto de conquistar Inglaterra quedó como otro gran fracaso histórico. La contramedida de Napoleón a esta gran pérdida fue férrea, implantando en 1806 el denominado bloqueo continental, por el cual los puertos de toda Europa quedaban cerrados al comercio con los británicos. Sin embargo, otra vez, la superioridad naval de los británicos dificultará la aplicación del bloqueo y hará fracasar la política económica de Napoleón. Así, ante el incremento del poder de Francia en Alemania, Prusia se unió a la Cuarta Coalición compuesta por Gran Bretaña, Rusia y Suecia en 1806. Y la cosa no fue muy bien para los prusianos, ya que Bonaparte aplastó a sus tropas en la batalla de Jena en octubre de ese mismo año, y encima tomó Berlín. A continuación derrotó a los rusos en la batalla de Friedland y obligó a firmar la paz a Alejandro I, el emperador de Rusia.
Tras la firma del Tratado de Tilsit, Rusia tuvo que entregar sus posesiones en Polonia y aliarse con Francia. Por otra parte, Prusia perdió prácticamente la mitad de su territorio y tuvo que pagar unas multas enormes, además de aceptar la imposición de restricciones muy duras respecto al tamaño de su ejército. Por otra parte, José Bonaparte también había sido coronado en España gracias a que Napoleón forzó la cesión de la corona en las abdicaciones de Bayona. Así, en 1808, Napoleón llegó a dominar casi toda Europa, a excepción de Rusia y Gran Bretaña. Sin embargo, el surgimiento del espíritu nacionalista en muchas de las naciones europeas derrotadas y la persistente oposición de Gran Bretaña, que se veían muy seguros de sí mismos después de Trafalgar, hicieron que se organizasen aún alianzas y nuevas coaliciones contra Napoleón. Así, en España se dio la primera insurrección contra el imperio de Bonaparte, y enfurecidos tras el nombramiento del hermano de Napoleón como rey de España, los españoles se rebelaron y expulsaron al nuevo gobernante de Madrid. De esta manera comenzó la Guerra de la Independencia Española entre los franceses, que intentaban restaurar a José I Bonaparte en el trono, y los españoles, apoyados por las fuerzas británicas mandadas por el duque de Wellington. El esfuerzo español tuvo su efecto y los franceses fueron derrotados en distintas batallas como Bailén, los Arapiles o Vitoria. Las bajas sucedidas en España tras una guerra simétrica y la publicidad en contra derivada de la Guerra de la Independencia Española perjudicaron seriamente a Francia y a Napoleón, que constantemente tuvo que estar desviando recursos y hombres a España en detrimento del resto de campañas europeas. Paralelamente a la guerra en España, Austria se postuló como el primer oponente a batir de nuevo y se unió a Gran Bretaña para formar la Quinta Coalición en 1809. Quinta ya, ¿eh? No obstante, el emperador francés derrotó a los austriacos en Wagram y les obligó a firmar el Tratado de Viena. Harto de batallar constantemente contra Austria sin solucionar nada, Napoleón se divorció de su primera mujer y contrajo matrimonio con la hija de Francisco II de Austria, con la vana esperanza de que este país no participara en nuevas coaliciones contra los franceses. En 1812 los rusos también se vieron con fuerzas y, hartos del bloqueo continental, entraron en guerra contra Francia. En ese momento Napoleón tuvo una idea horrible que sería repetida por otro dictador a lo largo de la historia: invadir Rusia con sus fuerzas divididas. Y es que, teniendo aún a gran parte de sus soldados en España, Napoleón envió a 500.000 hombres a Rusia, que llegaron a Moscú el 14 de septiembre de 1812. Eso sí, los franceses encontraron algo que no esperaban. Los rusos habían arrasado completamente la ciudad y la habían vaciado en una política de tierra quemada que impidió al enemigo establecer allí sus cuarteles en invierno. De esta forma, las tropas francesas estaban condenadas. La mayoría de los soldados perecieron en una forzosa retirada a causa del frío, el hambre y, como no, los ataques de la guerrilla y los cosacos rusos. Con esta victoria, el Imperio ruso se unió a la Quinta Coalición, mientras que por su parte Prusia, en un estallido nacionalista provocado por la humillación de la batalla de Jena, inició la Guerra de Liberación contra Francia en 1813. Todo lo que Napoleón había sembrado le había crecido en sus narices y su Europa estaba patas arriba. Así, Napoleón se vio obligado a replegarse sobre el Rin tras la batalla de Leipzig, en la que quedaron liberados los estados alemanes. Los ejércitos rusos, austriacos y prusianos invadieron Francia desde el norte al año siguiente y tomaron París en marzo de 1814. Finalmente, Napoleón abdicó y se exilió a la isla de Elba, situada en el mar Mediterráneo. Por su parte, los miembros de la Quinta Coalición se reunieron en el Congreso de Viena para restaurar las monarquías que Napoleón había derrocado en Europa. Sin embargo, en un curioso plot twist, mientras trazaban el nuevo mapa europeo, Napoleón consiguió escapar de Elba y se dirigió a Francia, donde formó un ejército a toda pastilla. A pesar de todo, el 18 de junio de 1815 Bonaparte fue definitivamente derrotado en la batalla de Waterloo, que puso fin a las guerras napoleónicas. Y nada, esto es todo por mi parte. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte, darle a like y, si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.